Buenas noches, Ligda. Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ligda, algunos compañeros, buenas noches. Algunos compañeros están queriendo conectarse. ¿No pueden conectarse o qué? Que están tratando y no los acepta. No sé si ellos tendrán algún problema con internet. No tengo ninguno que esté pidiendo entrar. Sí, porque Hasta igual a ahorita. mí, yo creo que la señal está fallando porque igual a mí me sacó. Ahorita me volví a conectar. Miren, tenemos que hacer el esfuerzo de conectarnos. Sí, Ligda, creo que el problema que tienen algunos que tienen wifi y como hay bajones de luz, por eso creo que no pueden conectarse. De plano no tienen internet en su teléfono. Pero no, el wifi tiene que ver con el internet, pues. O tiene el wifi de otra persona. Si se va la luz, el wifi se apaga, pues y ya no. Sí, licenciada, por ejemplo, yo tengo wifi aquí en mi casa y está muy lenta la señal. Me tuve que conectar con mis redes para poder entrar a la clase porque como hay bajones a cada rato se va la señal de wifi. ¿Y en dónde están los bajones, Santa Elena? Pues yo soy de aquí de Santa Elena, de Flores. Aquí en Santa Elena. El asunto es que van a tener que ver qué hacen para la cuestión del examen del día martes. Porque imagínense, se les va que no tengan internet o que no puedan conectarse. ¿Todos hacen el examen en el teléfono o algunos lo hacen en computador? En el teléfono, Ligda. Teléfono, Ligda. ¿Cómo es que, bueno, ya han de tener práctica para el uso del teclado, ¿ah? Yo sí no puedo en el teléfono, Ligda. Tengo que prestar compu para hacer. Sí, es que es muy, muy complicado. Bien, el examen está para el día martes. Quedamos lo mismo, casos. Son casos y ahorita mucho más casos porque pues ya se va a utilizar el código. Espero que hayan hecho las anotaciones para que no se les complique a la hora de usarlo en el examen. Ligda, y si falla la luz en ese momento que uno tiene el examen, ¿qué puede hacer uno? Porque como cuando lo saca uno, que volver a iniciar uno las preguntas.
Yo no sé la verdad si el programa permite que media vez después del horario siga abierto el examen. Les pregunto, por si alguno se pasó de la hora. Yo me pasé un poquito. ¿Cuánto? Por 10 minutos. O sea, lo que sí. Porque como se fue luz y cuando yo quise ingresar me volvió a que volviera a inscribir la primera pregunta. Mira, pues, ustedes pueden tomarle un pantallazo en el celular, ¿verdad? Cuando están contestando el examen, pueden darle un pantallazo. Va. Sí, Leida. Bueno, lo que tienen que hacer es para prever de que si en determinado momento se fuera la energía, tomarle, como van respondiendo pregunta por pregunta o caso por caso, entonces vayan tomándole foto. Si en determinado momento pueden ingresar de nuevo, aunque ya no les dé tiempo, ustedes ya tienen las respuestas en foto. Y eso se las envían a Juan Carlos y Juan Carlos me las envía a mí. No me lo vayan a hacer todos así, porque entonces sí, ahí sí es difícil. Estoy poniendo en el caso de que tuvieran algún problema con la energía. Entonces, ir tomándole fotos y las van guardando y al momento de que, bueno, si pueden ingresar y contestar el test dentro de la plataforma, no hay ningún problema y le envían. Pero yo les estoy hablando en el caso de que hubiera algún problema de que contestaran y ya después les faltara poco para ingresar. Ya ustedes prácticamente ya tienen la respuesta. Ya solo contestarían posiblemente al 2 o 3, dependiendo. Sí, es que mire, cualquier plataforma es la misma situación. Estamos expuestos a que nos pase algo, ¿no? Que se vaya la energía, que por lo mismo se vaya el internet. Hay muchas cosas que pueden suceder, pero yo les estoy planteando esa, digamos, esa alternativa. Otra sería que si no pueden hacer el examen, notifican a Juan Carlos y ya con esa notificación yo hago otro examen y ya sería de fijar una fecha después para enviarles el examen. Esa sería otra alternativa. Bueno, hay 46. Veamos. ¿Puede alguien decirme dónde nos quedamos? Porque eso sí no lo anoté. En la página 91, Ligda, Fuerza Exterior. Creo que fue lo último que vi. Quedamos en que íbamos o les iba a dar más ejemplos para poder entender lo que era el estado de necesidad, el miedo invencible y la fuerza exterior. Entonces, les voy a dar unos ejemplos del estado de necesidad. En sí, el estado de necesidad es un acto que justifica la exclusión de responsabilidad penal ante una obligación de realizar un acto delictivo para neutralizar un peligro. Es decir, que si nosotros vemos un peligro y si para evitar ese peligro tenemos que cometer un ilícito,
ese acto justifica la exclusión de responsabilidad penal para la persona. Ayer di unos ejemplos y hoy voy a poner otros. El caso de un individuo que ingresa a una panadería y roba 3 panes porque necesita darle de comer a sus hijos. Entonces ahí es un estado de necesidad. Él hurta por la necesidad de alimentarse. La persona que ingresa a una farmacia a sustraer o sea, a hurtar o robar un medicamento que es necesario para la vida de un recién nacido y que por no contar con dinero comete el ilícito con el único objetivo de darle vida al niño. Entonces ahí estamos viendo que hay una necesidad para poder cometer un ilícito. ¿Y quién es? Porque no, aquí no me aparece ninguno. Ya la aceptó, decirle gracias. Ah, bueno. Bien. Un tercer ejemplo es que alguien mate a otra persona, un individuo mate a otra en protección de su vida. Aquí no vamos a mezclarlo con la posible legítima defensa, porque ahí no tenemos nada que ver. El hecho es que antes de morir, pues yo mato, ¿verdad? Es un estado de necesidad. ¿Y cuál es el estado de necesidad? Pues la protección de mi vida, el vivir. Ahora, cuando hablamos de miedo invencible, el miedo invencible, ahorita es que esto lo vimos ayer, solamente quedaron mi compromiso de dar unos ejemplos, pero si usted se ubica, estamos en el 91. Luego el miedo invencible señala que normalmente una persona que comete un ilícito lo hace de manera voluntaria y libre, porque lo quiere realizar, no tiene ningún impedimento para hacerlo. Sin embargo, el que está con miedo invencible, pues ese miedo no le permite realizar libremente el delito, actuar voluntariamente e independientemente. ¿Por qué? Porque él no desea realizar el delito, pero por ese miedo invencible, él ejecuta el delito. Entonces vamos a poner de ejemplo una persona, un individuo llamado Juan, encañona a otro llamado Pedro. Encañonar significa pues ponerle la pistola en la sien y le dice: frente a ti, por esa puerta va a salir una mujer de estas características. Al momento que tú la veas salir por la puerta, le vas a disparar y la vas a matar. ¿Cuál es el miedo invencible? ¿En qué acción se da el miedo invencible en este ejemplo?
Solo uno. Ligda, ¿podría volver a repetir el caso? Va, mire pues. Sería miedo de perder su vida porque lo están encañonando a él y para salvarse tiene que matar a otra persona. Sería que si no mato, me matan. Uh-huh. Entonces, el miedo invencible es el momento en que le colocan la pistola en la cabeza o en la sien. Y como decía el compañero Ángel, o mato o me matan, ¿no? Ese miedo invencible de perder la vida por no cumplir con lo que se nos está ordenando, ahí está el miedo invencible. Y es miedo invencible porque el miedo invencible no se reproduce, no es físico, sino que está solamente en el interior de cada persona, no es demostrativo. Otro ejemplo. Y viene siendo parecido. El que un individuo sea obligado, amenazado a matar a alguien más, porque si no lo cumple, se le van a cortar las piernas. Entonces, ¿cuál es el miedo invencible? El quedarse sin piernas, el tener ese alguien directamente obligándonos o accionándonos, amenazándonos de que si no realizamos lo que él quiere, se nos puede causar un daño. Ahora, la fuerza exterior, aquí se va a ejercer una violencia física o material de manera irresistible para el que en el cual o a la persona que se le está ejerciendo esta violencia. Por ejemplo, Luis ejerce violencia física. Puede ser golpes, puede ser amenaza con un arma de fuego. Difícil, Luis a Juan. Juan difícilmente puede resistirse a esa violencia. No puede oponerse. Entonces, Luis ordena a Juan la comisión de un hecho delictivo. O sea, si vemos, el miedo invencible no se reproduce físicamente. En cambio, la fuerza exterior sí. Es palpable. Se sienten los golpes. Entonces, tenemos un ejemplo. En el caso de lo que sucede cuando hay un terremoto. Hay un terremoto y las personas que residen en un edificio, en apartamentos ubicados en un edificio, en donde al momento del terremoto, que empiezan los temblores cada vez más fuerte, todos salen a las escaleras y empiezan a bajar, ¿no? Dependiendo del nivel en el que vivan, en el piso en el que vivan. Pero resulta que una de las personas al bajar se tropieza y cae encima de otra persona y la mata. ¿Qué está ejerciendo la fuerza exterior?
que el querer salvarse, salvar su vida del terremoto, Linda. Ajá, pero ¿cuál es la fuerza exterior? Que está haciendo ver que esta persona tiene que salir corriendo y que por eso tropezó, cayó encima de alguien y la mató. ¿Cómo? No, estamos hablando de la fuerza exterior. ¿Cuál es esa fuerza exterior que hace que las personas salgan y que una tropiece, le caiga encima a otra y mate? El terremoto. El terremoto. Esa es la fuerza exterior. Veamos otro ejemplo. A empuja a B. Y B tiene enfrente a C. Están en una montaña, en un abismo, vamos a poner así, en la orilla de un abismo. Entonces viene A y empuja a B. Como B tiene a C frente y él no puede detenerse, lo empuja y C cae en el precipicio y se muere. A empujó a B porque la intención era que B empujara a C y muriera. Entonces A es responsable por la muerte de C. Y B fue víctima de una fuerza exterior. Es decir, de que si en caso a él se les indicara de la muerte de C, él podría alegar una causa de inculpabilidad, como lo es la fuerza exterior. ¿Quedó claro o tienen alguna duda? Rita, buenas noches. Buenas noches. Rita, ¿me podría dar un ejemplo de cómo usted va a plantear los casos en el examen? Es que viera que en el examen pasado a mí me costó interpretar los casos y no hallaba la diferencia. Bueno, así como les estoy poniendo los ejemplos, lo único que aquí en los ejemplos yo les estoy dando la respuesta. En el examen van a ser ustedes los que tienen que responder, pero van a ser casos, por eso tienen que poner atención a las explicaciones. Los ejemplos pueden venir como casos, no a igual, ¿va? Pero parecidos, y ustedes simplemente van a buscar si es miedo invencible, si es primero si es una causa de inculpabilidad. ¿Qué aplicaría? Una causa de inculpabilidad. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Un adolescente de 15 años ingresa a una vivienda. Perdón, voy a repetir. Un niño de 7 años ingresa a una tienda de venta de celulares. Mientras el encargado de la tienda atiende a otra persona, el niño de 7 años sustrae 3 teléfonos celulares y se los lleva. Posteriormente es detenido y enviado inmediatamente al juzgado. Al momento usted como juez, ¿qué aplicaría de acuerdo al Código Penal? Licenciada, las causas de
Solo permíteme, Jonathan. A ver, Elvis. Las causas de imputabilidad, licenciada, ¿Cómo? porque las causas de imputabilidad. No, ¿cómo se llama? Causas de inimputabilidad. Inimputabilidad, así disculpe. Ahí dice en el artículo 23, no es imputable los menores de edad. Ajá. Ahí está su respuesta. Lo único que me la tendría que poner bien el fundamento. 23, numeral 1 del Código Penal. Gracias, Ligton, por el ejemplo. Ahora, digamos, yo le pongo, ¿qué aplicaría y su fundamento? La aplicación sería las causas de inimputabilidad y su fundamento sería el artículo 23, numeral 1 del Código Penal. Ese sería un ejemplo de los posibles casos que pueden venir. Por eso les insistí les insisto durante la clase para que ustedes vayan marcando su código. Bien, entonces veamos, nos quedamos fuerza exterior, fue lo que vimos ayer, y hoy vamos a ver el error. Licenciada, ¿Sí? Jonathan. Solo para ver si me quedó claro, entonces, por un ejemplo de medio invencible sería, yo recibo una llamada y me dicen, si no matas a alguien, te vamos a matar a ti. Si no matas a alguien antes de las 3 de la mañana, un ejemplo, te vamos a matar a ti. Si pasa esa hora y no lo has matado, entonces vengo yo y lo mato por el miedo que tengo de que me quiten la vida a mí. Sería el miedo invencible. Ahora, la fuerza externa sería que alguien me esté apuñalando o me tenga un cuchillo en la parte de atrás y me da un arma para que yo mate a otra persona. O sea, yo lo estoy sintiendo. Sería una fuerza externa. Físicamente. Ajá, sí, estaría bien entonces la forma en que yo entendí estos dos temas. Sí. Gracias. Lecta, buenas noches. Buenas noches. Entonces, en la causa de inculpabilidad, un caso de esos, ¿cuál sería, Lecta? Ay. Vamos a ver. Es que de las causas de inculpabilidad, yo le pondría un caso y usted podría aplicarme de conformidad con el caso y de conformidad con lo que está regulado en el Código Penal, si es miedo invencible, si es fuerza exterior, si es error, si es obediencia debida u omisión justificada. Le voy a poner un ejemplo, espero no ponerlo en el examen, que se me olvide. ¿Se recuerdan del delito de omisión de auxilio, verdad? En este caso, en la parte última del artículo 156 regulaba que una persona, bueno, no dice así, pero más o menos, una persona queda exenta en el delito de omisión de denuncia cuando no presta el auxilio por razón de estar en riesgo o peligro su vida. Yo les ponía el ejemplo de una persona que se está ahogando y hay una persona en la orilla y no puede irle a dar el auxilio porque no sabe nadar. Entonces, ahí podemos aplicar lo que señala el numeral 5 del artículo 25 del Código Penal de omisión justificada, cuando señala que cuando el sujeto se encuentra materialmente imposibilitado para hacerlo, queda exento de responsabilidad penal por una causa de inculpabilidad.
Ese sería un ejemplo. Entonces, ahí aplicarían, si yo le dijera, bueno, le planteo el caso de la persona que se está ahogando y la otra que no hace por salvarlo, pero hago ver de que esta persona pues no puede nadar. Entonces, ¿qué aplicaría usted? Entonces, usted tendría que aplicar la causa de inculpabilidad de omisión justificada, artículo 25, numeral 5 del Código Penal. Muchas gracias, Leila. Bien. Veamos el error. El error también es una causa de inculpabilidad. La importancia del error en la teoría general del delito y específicamente la valoración de la conducta humana delictiva se desprende de la necesidad de que para actuar culpablemente el sujeto tenga que saber y querer hacer lo que hace, o que de no haberlo sabido y querido, hubiera tenido al menos la posibilidad de prever el carácter típicamente antijurídico de la acción por él realizada. El error se entiende como el caso que vimos en las causas de justificación, que es la legítima defensa punitiva. La legítima defensa putativa, señala que la persona, el sujeto, entiende de manera errónea que su vida corre peligro y ejecuta o comete un delito. Por ejemplo, cuando una persona se dirige a su casa y le toca pasar por algunos lugares donde no hay luz o está muy escondido el lugar y muy poca gente, y resulta que al rato de estar caminando, que ya va para su casa, mira que hay alguien que lo viene siguiendo. Y de repente mira de reojo y mira que la persona de atrás saca algo de una bolsa. Y en la sombra, usted va viendo la sombra y usted va viendo que esa persona tiene algo en la mano. Y que cada vez que usted apresura su paso, pues la persona también va atrás, ¿va? Entonces dice la persona, a esta persona viene siguiendo y me va a matar porque trae algo en la mano. Entonces se esconde y espera que la persona que viene atrás pase por el lugar, viene, lo empuja y lo mata. Posteriormente a la investigación, se descubre que esta persona, la cosa que sacó de la bolsa era su celular, que había estado recibiendo llamadas porque un familiar había sido ingresado a un hospital que se encontraba cerca del lugar donde la otra persona lo tiró. Entonces, ahí hay un error en pensar de que hay un mal para nosotros, hay un mal para la persona y ejecuta un delito. Entonces, puede llamarse, en este caso, el error, de acuerdo a nuestra legislación, también llamado como legítima defensa putativa. Uno de los ejemplos, y ya les marqué un ejemplo, pero les voy a dar otro, ¿va? El error de pensar de un marido que al llegar a su casa descubre a la mujer en la cama con otro hombre. El pensar, el marido, que él le puede dar muerte a la mujer, infiel. Y ese es un error. Porque delito comete. O también se puede dar que una persona por desconocimiento, digamos un extranjero que en su país es legal la posesión de la droga, y resulta que
viene a Guatemala y lo descubren en un parque consumiendo droga a tipo de posesión, ¿no? Pensando él que aquí en Guatemala pues es legal el estar en posesión de droga, como un desconocimiento de la ley por ser extranjero, ¿no? Entonces, eso también puede ser un error. Pero a la hora de aplicar estos eximentes de responsabilidad penal, como el caso de las causas de justificación, de inculpabilidad, siempre el juez va a tener en cuenta si es procedente o no es procedente, ¿verdad? Entonces, en el caso del numeral 4 tenemos la obediencia debida, que también es una causa de inculpabilidad de acuerdo al artículo 25 del Código Penal, numeral 4, en donde señala que esta se materializa en el marco de la relación de luz. Pero sí escucha, Levin. Sí, pero estaba escribiendo mis apuntes a la par. La obediencia debida se va a dar cuando se siga una orden. O sea, se le da una orden en realizar algo y se hace, pero tenemos que cumplir con ciertos lineamientos para que se pueda dar la obediencia debida. Y tenemos en el caso de que para dar una orden tiene que venir de un jefe a un subalterno. La orden que se da debe de estar dentro del ámbito de las atribuciones del jefe y que la ilegalidad del acto no sea manifiesta, pero lógico, ¿no? ¿Qué jefe va a ordenar la comisión de un hecho delictivo por escrito? Ahí está la prueba de su participación. Entonces, aquí un ejemplo es, no sé si pues ustedes han leído o han oído en los casos de cuando en el conflicto armado se daban asesinatos tanto por parte del ejército como por parte de la guerrilla, y que se han descubierto fosas en donde enterraron a muchas personas de comunidades. Entonces, digamos aquí la orden en determinado momento era matar a grupos de personas, a muchas personas, pero esa orden la daba el jefe al soldado y el soldado solamente ejecutaba. Nunca nunca en ningún proceso, hasta donde yo sé, no se presentó una orden por escrito en donde se ordenaba la comisión de estos hechos. Pero sí se cumple con lo que está regulado en la causa de inculpabilidad de la obediencia debida. Es como que un jefe le diga a un subalterno, por ejemplo, la corrupción siempre siempre hay mañas, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de un jefe que le dice al contador de una oficina pública, y es su jefe, a un contador que subalterno le dice: mira, necesito que traslades esta cantidad de este renglón a este otro. Viene el contador y lo realiza. Posteriormente lo hacen responsable de la comisión de un hecho delictivo. Entonces dice él: bueno, yo obedecí órdenes de mi jefe inmediato.
cabe también en que esa orden, esa disposición del jefe está dentro de sus funciones, ¿va? Entonces, el problema aquí es que no hay nada por escrito que haga responsable al jefe. Entonces vamos a caer en una obediencia debida. Muchos de los empleados públicos del gobierno anterior están siendo, y del gobierno del Patriota, muchos que están siendo juzgados son empleados públicos, fueron empleados públicos que siguieron una orden de su superior y ahora están pagando las consecuencias, ¿no? No porque ellos hayan querido cometer el ilícito, sino sencillamente porque fueron ordenados. O haces esto o te vas a la calle. Y mucha gente tiene necesidad de trabajar. Entonces ahí podemos aplicar lo que es la obediencia debida. Y la omisión justificada, que ya se las expliqué, ¿va? Para ponerles un ejemplo de lo que posiblemente viene para el examen. Otros eximentes de responsabilidad penal, tenemos el caso del caso fortuito, y eso lo tenemos regulado en el artículo 22 del Código Penal. Ahí se nos señala que el caso fortuito es un acaecimiento o suceso imposible de evitar, que debe identificarse con un mero accidente, donde la responsabilidad penal no es imputable a nadie, por cuanto que el agente 22, en que la gente actuaba legalmente y a pesar de haber puesto la debida diligencia, se produjo un resultado dañoso de manera fortuita. ¿Qué quiere decir? Que en la conducta del sujeto no existe dolo, ni culpa, ni preterintencionalidad. Bueno, ¿cómo se da el caso fortuito? Bien, una persona conduce su vehículo. Resulta que hoy hay mucho calor, viene y no tiene aire acondicionado, el pobre va manejando y apenas circula el carro, apenas se puede mover. La cuestión es que dice él, bueno, ahí hay un arbolito y se pone abajo del arbolito, se echa una su coquita, unos sus tortrix porque no ha podido almorzar a su casa. Y de repente, cuando empieza a oír que si las avispas se le meten en el carro, y al momento de que las avispas se le meten en el carro, que lo empiezan a picotear, él con tal de huir, arranca el vehículo, y como él es alérgico a los piquetes, se va hinchando, y llega un momento en que pierde el conocimiento, pero el vehículo va adelante, porque ahí sí le sirvió el vehículo, iba para caminar le había costado, pero ya ahorita el vehículo había agarrado velocidad y se pasa llevando a un señor y lo golpea. Es un caso fortuito porque la persona no lo tenía previsto. No es voluntario. Es un caso que salió de la nada. Él no fue a hacerles así, a somatarle el árbol para que las abejas se le metieran en el carro. Sencillamente se metieron las señoras abejas, lo picaron. Y el señor pues quedó inconsciente y provocó un accidente. Y por último tenemos las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias, no hay una definición clara, ¿verdad? Pero son aquellas que se aplican en muchas ocasiones con el objetivo de quitar esa responsabilidad penal, ya sea por parentesco
o por causa de política criminal del Estado. Nos señala aquí varios ejemplos y vamos a ir viendo artículo por artículo. El 137, que regula lo que es el aborto terapéutico, aquí no es imputable, es decir, no existe responsabilidad penal para la madre que aborta a su hijo por el hecho de que, de acuerdo a 2 informes médicos de 2 médicos distintos, señalan que ella no puede tener al bebé porque peligra su vida. Entonces, ahí no es imputable, es decir, no se le puede hacer responsable penalmente. Por eso es una excusa absolutoria. El 139 regula lo que es la tentativa y el aborto culposo, que está en la misma situación que el aborto terapéutico, solo que aquí la tentativa de aborto, es decir, ella se provocó el aborto, pero no abortó. Entonces es una tentativa. Y en el caso del aborto culposo es, por ejemplo, la mujer se pone unos taconzotes y baja las gradas y se da un tropezón y se cae y aborta al bebé. Es un aborto culposo. O a sabiendas de que no puede subirse a la moto, ya a pocos meses de dar a luz, el golpe de la moto golpea la parte de abajo, ¿no? Donde puede llegar a provocar algún problema en el bebé y eso hace que aborte. Entonces, tanto la tentativa y el aborto culposo como el aborto terapéutico no son punibles, es decir, no puede sindicársele a la mujer de su comisión. El artículo 172. Yo espero que estén anotando todo eso. Señala en los delitos contra el honor, en el caso de la difamación, la injuria y la calumnia, el 172, el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Es decir, que si una persona calumnia a otra, difama a otra, calumnia, injuria o difama, si la persona a la cual se le realizó la calumnia, la injuria y la difamación perdona al sujeto activo, entonces hay una extinción de la pena, es decir, no hay responsabilidad penal. Si una persona dice, Levin, ¿usted es casado, Levin? Disculpe la indiscreción. Es que es para el ejemplo, ¿eh? Digamos que hoy en la mañana yo fui a hacer unos mandados a un laboratorio. Pero vi a Levin ingresando con una señorita a un autohotel. Entonces vengo y en clase yo les digo, fíjense que Levin yo lo vi con otra mujer. Resulta que la mujer, sí, que la mujer con la que lo vi entrar era su esposa. Pero yo para mientras ya lo había difamado o injuriado, porque, porque esto se reproduce después, ¿verdad? Entonces sí, difamado. Entonces Levin, como no quiere problemas, quedarse en penal para escuelita de vacaciones, entonces viene y me dice, mírale,
la perdono. Ustedes conocían quién era mi esposa y pues se echó un chismecito ahí, pero no tenga pena. Entonces, el perdón de Levin hace que yo no sea procesada por el delito de injuria. Entonces, yo tengo el perdón de Levin y la extinción de la responsabilidad penal. Entonces, ahí es donde se aplica también esa excusa absolutoria. Y por último tenemos el 280. Que esto se aplica en los delitos contra el bien jurídico de la propiedad. Entonces aquí nos señala exentos de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causan. Los cónyuges tienen que estudiar. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios, es el 280. Aquí, por ejemplo, los casados, o sea, los esposos, los que no son casados pero que conviven juntos, o los concubinarios, también los hermanos. Aquí habla de los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. Afines serían los suegros y hasta el segundo grado en el caso de un matrimonio, ¿verdad? Entonces, si digamos un esposo viviendo con su esposa en una casa, el esposo le sustrae el guardadito que tiene la esposa bajo llave, la vigila y viene y le sustrae el dinerito que tenía guardada la esposa. Viene la esposa furiosa y se va al Ministerio Público y presenta una denuncia. Pero resulta que el Ministerio Público le dice, mire señora, nosotros no podemos iniciar proceso penal. Si usted necesita que su esposo le devuelva lo que le sustrajo, tiene que demandarlo por la vía civil. ¿Pero por qué, señor? Le dice la señora, ¿no? Aquí no hay justicia, así como dicen toda la gente, aquí no hay justicia. Bien, señora, voy a ir a buscar mi código penal y le voy a explicar el artículo 280. Ahí señala que en los casos de vivir juntos, de compartir una residencia o un hogar, no se puede señalar o no se le puede, no puede tener responsabilidad penal la persona que cometa un delito de hurto, de robo, apropiación indebida, estafa o daños. Ahora bien, si la pareja, el matrimonio, los concubinos, los convivientes ya tienen tiempo de estar separados, pero el esposo, el marido, el concubinario, llega a visitar a la esposa a la casa y como se quedó sin trabajo y para dar la pensión alimenticia, entonces viene y vigila a la esposa donde guarda el dinero, viene y en un momento que la esposa va al baño, entra, sustrae y se lleva el dinero. Lo que no se dio cuenta es que la señora, la esposa, tenía una camarita y grabó quién fue el que sustrajo el dinero. Entonces viene esta señora y se va. Y le dice al del MP, hace unos meses vine a presentar denuncia en contra de mi esposo, pero lamentablemente no se pudo hacer nada porque mi esposo vivía conmigo. Pero ahora sí va a poder hacerlo porque, de acuerdo al artículo 280, el no vivir juntos y cometer un delito de robo, cualquiera de los esposos convivientes, concubinarios, hermanos, tiene responsabilidad penal y se le inicia proceso porque viven por separado. Al igual que los hermanos,
Aquí habla de los ascendientes o descendientes. Nosotros tenemos reconocido hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo en los casos de afines habla aquí, pero por afinidad sería, ¿no? El suegro y los cuñados. ¿Alguna pregunta? Ligda, disculpe, o sea que mientras ellos estén viviendo juntos, no se le puede poner denuncia al esposo, solamente si ya están separados. Exacto. Usted sí puede demandarlo civilmente, pero penalmente no pueden procesarlo. Ok, gracias. ¿Y civilmente cómo procedería, Ligda? Disculpe. A través de una demanda. Ah, bueno, gracias. Bueno, no le podría decir qué tipo de juicio, ¿no? Pero sí puede demandarlo civilmente en base a Otro tipo de juzgado sería, ¿eh? Sí, no es penal, es civil. Ligda, y en el caso de que de la violencia contra la mujer, ¿no aplicaría en este caso? No. Ah, pero dígame en qué sentido. En su manifestación económica, porque le sustrae el dinero. No. Es que la violencia económica que regula la ley contra el femicidio es, por ejemplo, de que él se niegue, bueno, aún así cuando no pagan la pensión alimenticia, son demandados y posteriormente procesados por negación de asistencia económica, tampoco ahí podría encuadrarse el delito de violencia económica. La violencia económica más bien se da, por ejemplo, que el esposo se niegue a pasarle manutención o por el hecho de que cuando una pareja cuando se divorcia, en el caso va a depender bajo qué régimen se encuentran casados, ¿no? Pero digamos que sea en el régimen que compartan los bienes adquiridos y el marido no lo entregue a la esposa lo que le corresponde y se lo pase a terceras personas, ¿no? Ahí además incurriría en otro delito, pero esa es bueno, yo le soy clara, yo no conozco esos asuntos como para decirle, bueno, el criterio que se maneja es esto, ¿no? Yo supongo y considero que puede darse por ahí la violencia económica. Gracias, Ligda. Bueno, ¿alguien más? Ligda, disculpe, y así como cuando hay un autosecuestro de parte de la pareja o, por ejemplo, del esposo, y se lo hace en plan de extorsionar a la esposa, ¿eso qué? ¿Eso sí se penaliza? Sí. Ahí aplica de una vez, porque aquí las excusas absolutorias son en el caso nada más de delitos contra la propiedad, pero ya estamos hablando de la libertad de una persona, ya si es sanción, pues ya es otro delito mucho más grave. Bien, hasta aquí llegaríamos para el segundo parcial. Entonces, donde iniciamos después del primer parcial, pues fue con la extradición, sí la tocamos, ¿verdad? Pero no tocamos los tipos de extradición o las clases de extradición, que yo me acuerde. ¿O sí?
¿Qué? ¿Se fue la luz o qué? No, Ligda. Estamos buscando, Ligda. Ah, bueno. Yo recuerdo que en el examen me vino una pregunta sobre eso. Yo recuerdo que si tocamos el tema de Pero al principio que nos vino el examen igual. Fíjese, Vicente, que no le escuché. Es que está grabando mi internet. Bien, clases de extradición no vimos. Sí, No desde se les- ahí inició. Yo creo que ese no venía en el examen. Bueno, a mí no me venía. No, ese sí no. A mí sí me vino el examen. A ver, Vicente, es que no le escucho, fíjese. No está muy bien, pero sí me vino un par de preguntas sobre la extradición ahí en el examen. Le vendría la definición. Creo que era una pregunta de una situación que se había dado en España y si España solicitaba a Guatemala, ¿qué acción era? No sé si esa me vino un caso sobre extradición. Bueno, entonces sería a partir de las clases de extradición. Bueno, entonces, de las clases de extradición nos vamos a ir hasta las excusas absolutorias. Sí, por estafa lo puede denunciar. Entonces, hasta la página 93 entraría para el segundo parcial. Empieza de la página 52 a la 93. Ya no les sigo dando, aunque tenemos media hora, pero lo que pasa es que ya es poco lo que nos queda para el final. Y todavía tenemos, ya tienen para divertirse, estudiar y poder hacerlo. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo se va a hacer el examen? No. ¿Cómo? Con el error tengo una duda. Ajá. ¿Tiene algo que ver con la presunción? Defíname qué significa para usted apreciación. No, presunción, Ligda. Ah, presunción. Sí, porque veamos. Sí, si lo vemos como algo, una cosa como aceptar o considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertas señales, sí. Puede la definición, sí, la presunción. El pensar que vamos a ser objeto de algún delito o que se nos va a causar un daño, entonces preferible actuar antes que
que actúen en contra de nosotros. Lo único que, pues, esa presunción o ese pensar es solo en nuestra mente, ¿va? Porque no sucede. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien, entonces, el día martes tenemos el examen a las 7 de la noche. Ya les expliqué cómo podemos hacer en caso de que existiera algún problema. En el caso de que por razones de energía no tuvieran internet, me lo hacen saber con Juan Carlos, porque me lo mandan en la plataforma y a veces no me llega o me llega muy tarde. Entonces es más fácil a través de WhatsApp. Entonces yo ya tomo en cuenta y le indico a Juan Carlos qué hace. Tratemos de estar temprano, lo mismo que la vez pasada. Tienen 1 hora 15 minutos, suficiente para poder contestar el examen. Traten de hacerlo solos. Recuerden que ahorita hay que guardar la distancia, no estar amontonados, menos para el examen. Porque solamente hoy hubieron 2,000 casos de coronavirus, así que la mejor forma es trabajar solitos, por su bienestar, por su salud y por su satisfacción de sacar una nota haciéndolo solos. Entonces, traten de estar ya a las 6:30 sin ningún problema que les aqueje, sino sencillamente listos para su examen a las 7 de la noche. Tengan su folleto, tengan su código. Recuerden que los fundamentos tienen que estar el número del artículo, el inciso o numeral y código penal. Si están muy haraganes ese día, C.P. código penal. Entonces, cualquier cosa, pues ya sabemos, ¿no? Ya saben que me lo hacen llegar por Juan Carlos. Que pasen feliz noche y pues estudien. Y nos vemos el día lunes. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Feliz noche.